Hola, el título de esta historia es La eutanasia y es la número 17 del libro Morí y ahora, psicografiado por la medium Vera Lucia Marinsek de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. El dolor era insoportable, ni siquiera lo puedo describir. Era tanto que tuve la certeza de que el sufrimiento no mata. Mi enfermedad era incurable, tenía cáncer en los huesos, y eso me hacía padecer. Antes era bonita, y ahora, con muchos kilos menos, estaba sin cabello y con expresión de sufrimiento. Quienes me miraban sentían pena de mí. Nadie me reconocía en aquel lecho del hospital. Ya no era la Emilia de antes. Emilia, ¿usted quiere morir?, me preguntó mi marido. Pensé antes de responder. Siempre me gustó la vida. Era alegre, participaba en eventos de caridad, animaba las fiestas, hacía reuniones que eran famosas y en las cuales recibía a muchos amigos. Mis 2 hijos eran adultos y me admiraban, se sentían orgullosos de su madre. Era bonita y aparentaba ser más joven. Amaba a mi marido y él me amaba. Quería vivir, sí, pero como antes de esta enfermedad. Al recibir mi diagnóstico, totalmente cambió mi forma de vivir. Salía solamente para ir al hospital. Yo estaba muy cansada y respondí con dificultad a su pregunta. Sí. Él me besó, mi hermano me acarició y me quedé dormida. ¡Qué sueño extraño! Quería despertarme y no lo conseguía. Ya no sentía aquellos dolores tan fuertes, pero los malestares, aquellas náuseas, aún las sentía. Lo que más me incomodaba era no poder despertar de aquel sueño horrible. Con mucho esfuerzo abrí los ojos. Estaba en una enfermería, donde ya no tenía aparatos ni suero. Respiré profundamente y eso me dio un poco de alivio y volví a quedarme dormida. El sueño me causaba horror. No quería dormir de aquella manera y fue así por un tiempo. Despertaba y dormía hasta que conseguí quedar más despierta. Me tardé en poder hablar. Continuaba en la enfermería, pero ya no recibía las visitas de mis familiares. Me trataban bien, sentía pocos dolores, las náuseas aún estaban ahí y vomitaba alguna cosa oscura y persistía aquel extraño sueño. Fui mejorando y quise saber lo que había ocurrido conmigo. ¿Por qué mi familia ya no me visitaba? ¿Cómo? ¿Y por qué mejoraba? ¿Por qué estaba en una enfermería? Y las respuestas que oía me dejaban nerviosa y seguía vomitando. Me colocaron en un vehículo y descendimos a un determinado lugar. La enfermera que me ayudaba me explicó: aquí es un lugar de oraciones, un centro espírita. Eso me sorprendió un poco. Yo ya había oído hablar de esos lugares y creí que me llevarían allí para curarme. Me alegré y presté atención. Me gustaron las oraciones. Sentía el cariño de los que estaban allí, pero después me quedé inquieta. Se aproximaban los enfermos a esas personas que trabajaban en el centro espírita y les hablaban. Ellas repetían y otras personas las orientaban. Y entonces, más que nunca,
Quise despertar de aquella terrible pesadilla, pero sentía que estaba despierta. Llegó mi turno. Con cariño, una mujer me hizo ver la diferencia que existía entre mi cuerpo y el cuerpo de quien repetía lo que yo decía. Me explicaron lo que es la muerte del cuerpo físico para todos nosotros y que yo había cambiado de plano. Lloré desesperada y fui consolada. Regresé a la enfermería. Me quedé muy deprimida. No me quería levantar de la cama. Quería mi vida de antes, estar bien junto a mi familia y amigos. Nuevamente fui llevada al centro espírita. Me gustó conversar con ellos, porque me animaron y me sentí mejor. No aceptaba el cambio al plano espiritual, pero no tenía cómo revertir la situación y terminé conformándome. Cuando mejoré, supe que mi hermano y mi marido le pidieron al médico que me aplicara una inyección y que acabara con mi sufrimiento. Me aplicaron la eutanasia. Cuando él me preguntó si quería morir, respondí que sí, pero no pensé que ellos lo fuesen a hacer. Cuando estamos sintiendo un fuerte dolor, nos queremos librar de él, y si creemos que la muerte nos librará del sufrimiento, la respuesta es sí, para cesar el dolor y no propiamente morir. No quería morir, nunca lo deseé. Ahora sé que la muerte no es el fin ni el exterminio. Cuando era encarnada, no sabía lo que era la muerte. Nunca me interesó saber. Quería vivir, no quería la enfermedad ni el sufrimiento. El medicamento que me dieron me hizo dormir, dificultando el desligamiento de mi espíritu del cuerpo físico muerto. Cuando estaba enferma, aún debía pasar por algunos días en la materia, donde debería experimentar sufrimiento. Al desencarnar, no sentí el alivio que yo hubiera tenido si ellos no hubiesen realizado la eutanasia. Me quedé un tiempo en el hospital de un puesto de socorro de la espiritualidad. Me fui recuperando poco a poco. Meses me quedé durmiendo y no quería creer que había hecho el cambio al plano espiritual. Así que fui traída a una sesión de orientación a desencarnados. Después, como me quedé apática, nuevamente me llevaron al centro espírita, a las bendecidas sesiones de auxilio a los desencarnados. Solo así comencé a sentirme mejor. Emilia, vuelva a ser alegre. La vida aquí es maravillosa. No quise llevarles la contraria. No era tan malo vivir allí, pero a mí me gustaban las fiestas, vivir encarnada. Me esforzaba para acostumbrarme. Y saber de mis familiares fue al mismo tiempo bueno y malo. Ellos estaban bien. Mis hijos se habían casado. Amaban a las esposas y a los hijos, y a esas alturas ya se acordaban muy poco de mí. Mi marido se volvió a casar y era feliz. Usted, Emilia, tiene todo para estar bien. Olvide la manera en que vivió cuando estuvo encarnada y aprenda a amar la vida en la espiritualidad, me aconsejaban los nuevos amigos. No fue fácil para mí la desencarnación. Aunque no me haya quedado vagando el ahora después que mis órganos cesaron sus funciones, fue difícil de aceptar. Primero, sufrí con aquel sueño horrible, las náuseas y malestares. Me afectaba mucho el reflejo de mi cuerpo enfermo. Era muy fuerte. Prefería 1000 veces haberme quedado en el cuerpo físico, inclusive con los dolores alucinantes, hasta que terminara el tiempo
que yo misma había planeado antes de reencarnar. Tardé en acostumbrarme a la vida sencilla del plano espiritual. Lo que a mí me gustaba era la vida encarnada. Mi adaptación fue lenta. Los orientadores me aconsejaban: Emilia, ¿por qué no estudia? Inténtelo. Eso de estudiar para mí era aburrido. Nunca me gustó. Cuando era niña, iba porque me obligaban. Lea libros, me decían. Creo que nunca leí un libro completo. Entonces vaya al teatro. Fui, pero las personas iban para ver la obra, y a mí me gustaba irme a exhibir. Empecé a hacer pequeñas labores, ahí donde ahora vivía. A algunos les decía: coma y no diga nada, y si no quiere, pues quédese sin comer. La orientadora pacientemente me decía: Emilia, no hable así. ¿Alguien aquí ya se dirigió a usted de esa manera? Aprenda a ser educada. Era educada, solo que perdía la paciencia muy rápido. Y cambié de actividad. En realidad, pasé por unas 10. No me gustan los libros. ¿Por qué tengo que organizarlos? Emilia, ¿por qué usted reclama tanto? ¿Qué quiere hacer? Trabajar con la moda, les dije. Aquí no tenemos ese trabajo. Fui con un equipo a auxiliar a algunos desencarnados en el umbral. Detesté ese trabajo. Consideré el lugar muy sucio. Allí vi solamente tristeza. La socorrista me explicó: muchos están aquí porque no les gusta nada, y aquí vienen a conocer otra forma de vivir. Es un lugar con bastantes incomodidades, y eso hace que ellos den valor a lo que poseen. Abrí grande los ojos y dejé de quejarme, o al menos ya me contenía. Nos quedamos 10 días en un puesto de socorro, ahí en el umbral. No hacía nada, solamente me quedé observando. Sentí náuseas por la suciedad y por los que allí estaban, pero asimilé la lección. De regreso a la colonia donde estaba hospedada, fui a barrer los patios y empecé a estudiar. Si tenía ganas de reclamar, me acordaba del umbral. Hace 5 años que desencarné. Hago otras tareas. Estudié y descubrí algo que me gusta hacer: cuidar a los niños. Me estoy preparando para trabajar en el colegio. Paso horas con otros orientadores y con los niños. Los enseño a bailar, a cantar. Jugamos mucho en los patios. Amo ese chiquillerío. Sé que mis familiares no tuvieron la intención de matarme. Ellos solo querían librarme del sufrimiento, pero no fue así. Fui socorrida porque no fui mala persona. Hice muchas caridades, aunque algunas solo para aparecer. Merecía ayuda también porque sufrí mucho con la enfermedad. A usted que está escuchando esto, dé valor a la vida. Es muy bueno vivir en el plano físico, como aquí en la espiritualidad, después que nos acostumbramos. Emilia. Explicaciones de Antonio Carlos. Debemos amar la vida como única, con todas sus etapas, encarnados y desencarnados. Aceptar lo que nos es ofrecido en ese momento. Ser agradecidos. Intentar siempre ser útil y hacer el bien. Reclamar es un vicio que nos lleva al pesimismo. Esto hace que veamos solamente los actos negativos y olvidar los positivos. Emilia fue socorrida, pero
Continuó aislada porque no quería salir, ni quiso saber nada de su antiguo hogar. Fue vanidosa, fútil, pero caritativa, y en realidad no hizo ninguna maldad. La enfermedad la hizo sufrir mucho, tardó en adaptarse y necesitó ir 2 veces a la reunión de desobsesión a un centro espírita. ¿Y cómo ayudan esas reuniones de caridad? Sin esos esclarecimientos que allí recibió, hubiera sufrido mucho más. Se habría quedado confundida por más tiempo. En esos trabajos de orientación, no solamente son esclarecidos los desencarnados que vagan y que están en el umbral, también son ayudados los que están en los hospitales del plano espiritual. Ahí en el centro espírita pueden tomar conciencia de que cambiaron de plano cuando comparan su cuerpo espiritual con el de los encarnados y conversan con ellos. Emilia necesitó conocer el umbral para dejar de reclamar. En los puestos de socorro y en las colonias hay muchos huéspedes que no les gusta la forma de vivir que esas casas ofrecen o no les gusta realizar tareas. Reclaman y como necesitan educarse, aprender, a veces es necesario llevarlos a conocer otros lugares, como el umbral. Entre los trabajadores novatos, a veces hay discusiones, discordias, reclamaciones. Por eso ellos siempre son acompañados de un trabajador experimentado, que los orienta y se hace cargo de todo lo que pueda suceder. Emilia, como ella nos narró, antes de reencarnar, había planeado la enfermedad y el tiempo que quedaría enferma. Ella podría minorar el sufrimiento si cuando encarnada se hubiera dedicado más trabajando en el bien. Por eso, al abreviar su tiempo a través de la eutanasia, continuó sufriendo ya desencarnada. Nada en la espiritualidad es regla general. Aquí tenemos la historia de ella, pero no fue buena idea que abreviaran su vida con la eutanasia. Emilia me preguntó, ¿mi hermano y mi esposo se equivocaron al decidir por la eutanasia? Sí, así es. No actuaron correctamente. No tuvieron la intención de matar. Y la intención pesa mucho en los errores que cometemos. Usted continuó sufriendo. No aliviaron en nada sus padecimientos. Si usted hubiese tenido realmente la intención de suicidarse, habría con seguridad sufrido más. Y al responder sí, fue como dijo, solo quería dejar de sufrir. La eutanasia es practicada de muchas formas. Muchos pacientes ni se enteran de ese acto, ni opinan. Normalmente esos son desligados con cierta dificultad, hecho que no sucedería si fuese por el desencarne natural, y el auxilio después de que el cuerpo físico muere es por merecimiento. Emilia me preguntó de nuevo, si no se auxilia al enfermo, ¿eso podría ser considerado eutanasia? Emilia, debe hacerse de todo para que el individuo permanezca en el cuerpo físico hasta el último aliento de manera natural. En mi opinión, interrumpir la medicación que permite al paciente continuar encarnado no es eutanasia, ya que el término significa muerte sin sufrimiento, abreviar sin dolor la vida de un enfermo incurable. Es muy fuerte el término matar. Si damos algo a alguien para que muera su cuerpo físico, eso es matar. Existe la eutanasia realizada de forma consciente. Los enfermos terminales que piden morir
es porque creen estar seguros de que eso es el fin y que eso es lo que desean. Y me preguntará, ¿eso es suicidio? Cuando se quiere morir, dejar el cuerpo físico, matarlo o pedir que otros lo hagan, eso es suicidio. Pero en todos estos casos hay atenuantes, pues en el plano espiritual son considerados los motivos que llevaron a tomar esa decisión. Si el individuo es religioso, no pensará en eso. Si cree en la continuación de la vida, totalmente rechazará esa idea. Y si entiende la ley justa y misericordiosa de la reencarnación, comprenderá la razón de su sufrimiento y de ninguna manera querrá abreviarla, desertando de su oportunidad en el cuerpo físico. Eutanasia no alivia el sufrimiento de nadie. Si el desencarnado no opinó, él no es responsable. Si lo hizo, su intención es realmente analizada. Aquellos que cometieron o recurren a la eutanasia responderán por esos actos. La vida es una bendición y el sufrimiento, cuando estamos encarnados, es muchas veces más fácil de soportar que cuando desencarnamos. No a la eutanasia, no al suicidio asistido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.